Armonizando tu ser con la palabra de Dios, leída de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar el estudio del libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 1 y 2. Así dice la palabra del Señor: los hebreos se multiplican en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. El número de estos descendientes de Jacob era de 70 personas. Además, José, que estaba ya en Egipto. Murió José y también sus hermanos y toda aquella generación, mientras los hijos de Israel seguían siendo muy fecundos, se multiplicaron y crecieron, llegando a ser tan numerosos que los había en todo el país. Entró a gobernar en Egipto un nuevo rey que no sabía nada de José y dijo a su pueblo: miren que los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no sigan multiplicándose. No vaya a suceder que si estalla una guerra, se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y escapar del país. Le pusieron entonces capataces a los israelitas para sobrecargarlo con duros trabajos. Edificaron así para Faraón la ciudad de almacenamiento Pitón y Ramsés, pero cuando más lo oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de tal modo que la gente ya no soportaba a los israelitas. Los egipcios trataron con brutalidad a los israelitas y los redujeron a esclavitud. Le amargaron la vida con duros trabajos de arcillas y ladrillos, con toda clase de labores campesinas y toda clase de servidumbre que le imponían por la fuerza. Luego el rey de Egipto se dirigió a la partera de las hebreas, una de las cuales se llamaba Silfra y la otra Púa. Les dijo: cuando asistan a las hebreas y ellas se pongan en cuclillas sobre las dos piernas, fíjense bien, si es niño, háganlo morir, y si es niña, déjenla con vida. Pero la partera temían a Dios y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los niños. Entonces el rey llamó a las parteras y les dijo: ¿por qué han actuado así, dejando con vida a los niños? Las parteras respondieron: es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más robustas y dan a luz antes de que llegue la partera. Dios estaba con la partera, así que el pueblo creció y llegó a ser muy fuerte. Y a las parteras, por haber temido a Dios, les concedió numerosas descendencias. Entonces Faraón dio esta orden a todo el pueblo: escuchen al río y todo niño, echen al río a todo niño nacido de los hebreos, pero a las niñas déjenlas con vida. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una niña de la misma tribu. La mujer quedó esperando y dio a luz un niño, y viendo que era hermoso,
lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño, lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana dijo a la niña de Faraón, a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe ese niño». «Ve», le contestó la hija de Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de Faraón, y pasó a ser para ella como su hijo propio. Ella lo llamó Moisés, pues dijo: «Lo he sacado de las aguas». Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, se preocupó por sus hermanos, y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y otro lado, y como no viera a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo, y esta vez 2 hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable: «¿Por qué le pega a tu compañero?». Y él le contestó: «¿Quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me mata como mataste al egipcio?». Moisés tuvo miedo, pues pensó: «Este asunto ya se sabe». De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaron las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas donde su padre Reuel, éste le dijo: «¿Cómo es que hoy han venido tan pronto?». Ellas contestaron: «Un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño». Reuel preguntó: «¿Y dónde está? ¿Por qué no has traído aquí a ese hombre? Díganle que venga a comer». Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora, y como diera a luz un hijo, Moisés le llamó Gersón, que dijo: «Soy forastero en tierra extranjera». Durante este largo periodo murió el rey de Egipto. El pueblo de Israel sufría bajo la esclavitud y gritaban:
y su grito subía desde los lugares de trabajo hasta Dios. Oyó Dios su lamento y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios con bondad a los hijos de Israel y lo atendió. Hermanos, en el libro de Éxodo del Antiguo Testamento, en la Biblia latinoamericana, hemos leído capítulo 1 y 2 de este libro, donde se habla de que los hebreos se han multiplicado en Egipto, que los egipcios sometieron a esclavitud a los hebreos y que Moisés es salvado del agua, y por eso se le ha dado el nombre de Moisés, porque la hija de Faraón lo adopta como su hijo. Entonces Moisés va hacia Madián y es la hora de Dios, porque Moisés empieza a prepararse en Madián para ser el profeta primero y mayor de Dios Padre a través de él, para hablarle a su pueblo. Este libro de Éxodo es la salida de Egipto. Esta es, en esta Biblia latinoamericana, la gran hazaña de Dios, la salida del país de la esclavitud hacia la tierra prometida. Dios libera a su pueblo con gran poder, con mano fuerte y con brazos extendidos, abriendo un camino en el mar. Este libro de Éxodo es el corazón del Antiguo Testamento y aquello que le da su significado al presentarnos a un Dios que nos libera a cada uno de nosotros de la esclavitud. Este libro ha dado a la religión judía y luego a la fe cristiana su primera orientación, que la hizo diferente de todas las demás, porque Dios no viene primero para que se lo respete o para indicar caminos espirituales, sino más bien para escoger a un pueblo con el cual actuará en el corazón de la historia humana. Los evangelios primeros y luego los cristianos reconocerán en Jesús el nuevo Moisés de una nueva partida, y buscarán en este libro de Éxodo como una figura de todo lo que vive en la iglesia. El paso del mar, que es el bautismo hacia una nueva vida, la roca de la que sale la fuente de agua, de río de agua viva, que es Cristo, y la alianza del Sinaí, que es la preparación de la nueva alianza. Y como vemos, cada episodio que va a pasar en este libro de Éxodo, apenas estamos leyendo capítulo 1 y 2, pero más adelante, si estudiamos cuidadosamente, analizando y escudriñando y meditando, vamos a ver una comparación única en el Evangelio, porque así como Dios envía a Moisés, en la misma manera nos envía a Jesucristo, y esa es la forma de que en el Sinaí, cuando Moisés le da la roca para que brote río de agua viva y le dé agua al pueblo, así es que Jesús viene diciendo en el Evangelio: yo soy la roca, y yo, si me pide agua, yo te daría río de agua viva. Pero no por eso debemos olvidar el punto de partida
El éxodo es, ante que nada, la liberación de la esclavitud de los israelitas y la elevación del pueblo de Israel. Es una liberación auténtica que alcanza toda la realidad humana, individual y social, y Dios así libera a los que quieren tomar o tomar parte para sí y de la libertad cristiana, y estará muy lejos de lo que la cultura occidental entiende con esta palabra de liberación. En los relatos de este libro de Éxodo vamos a encontrarnos con la historia hermosa de el proceso del desierto, pero están muy lejos de lo que habríamos presentado si hubiéramos estado nosotros presentes en aquella circunstancia que vivieron estos israelitas cuando salen de una esclavitud hacia una tierra que no conocen. Al contemplar la escena grandiosa que allí se pintan, nos gustaría saber lo que la historia puede decir al respecto, como cuando se abre el mar para que ellos puedan cruzar. Todo se ubica alrededor de 1240 a.C., unos 5 siglos después de Abraham. En el siglo XV a.C., los egipcios han sido derrotados por invasores venidos de Canaán, lo que han dejado que muchos nómadas del desierto entran en el país. También en este contexto donde se desarrollan los acontecimientos del Éxodo, uno de estos grupos, perseguido por un destacamento de carros egipcios, es protegido por una intervención extraordinaria de Dios cuando Faraón y todo su ejército mueren ahogados. Los israelitas vieron a los egipcios muertos a la orilla del mar. Un profeta como Moisés, el guía de cada uno de estos egipcios, interpreta para ello el acontecimiento. Yahvé, único Dios, lo había escogido a él, a Moisés, para que fuera su profeta en medio de su pueblo, y Moisés y los suyos quedaron un buen tiempo en un oasis del desierto en el Sinaí. Allí Moisés le dio la ley que Yahvé le había ordenado. La historia pues se encuentra en el Éxodo, pero el Éxodo dice muchas más cosas, es la que no lo sigue la historia en el sentido moderno de esta palabra, pues este libro de Éxodo es una obra de Moisés, que fue quien lo escribió, y además de eso, no solamente así, sino más bien es el resultado de una larga evolución, y en él se juntan diferentes maneras muy diversas de entender la historia propia de aquellos tiempos. Esta, por ejemplo, clase de historia de la que hablamos respecto al Génesis 35, que es la que se transmite oralmente en los clanes nómadas. Así fue como se reunieron en una misma familia Moisés, su suegro Jetro, Aarón, hermano de Moisés, y Miriam,
la profetisa hermana de Aarón. Era una manera de expresar los lazos que unían a Moisés con jefes de profetas de otros clanes. Asimismo, se ha identificado el monte Sinaí con el monte Oré y el monte de Dios. Estos eran a lo mejor lugares sagrados cuyas tradiciones se confundieron. Muy diferente fue el propósito de los sacerdotes judíos que han dado a este libro su forma definitiva en el tiempo del exilio a Babilonia, al desarrollar las tradiciones antiguas, que quería decir no solo que había sucedido, sino más bien la visión que el pueblo de Israel debía guardar de su pasado, haciéndolo como una enseñanza a su contemporáneo de qué manera serían ellos mismos pueblo de Dios y el fermento de la historia. A ellos se debe esta presentación de los israelitas como un pueblo inmenso, ya formado, organizado, que ya tiene un santuario en el desierto, con sus sacerdotes y sus talleres, de lo que saldrá el becerro de oro, que más adelante vamos a ver. Hay mucho que aprender aquí en este libro de Éxodo. Desde siglo y siglo, una gran parte de la humanidad ha vivido bajo la opresión de su vida sufrida, poco hablada. Los historiadores escasas fueron las rebeliones, pues en su inmensa mayoría se sometieron y llegaron a pensar que la esclavitud era para ellos una situación normal. O sea que en aquellos tiempos sucedió la esclavitud de Egipto, pero en las naciones del mundo era y se veía normal porque había muchos lugares con esclavitud. Pero Dios quiso intervenir una vez por lo menos en una forma manifiesta para liberar a los hebreos, y este fue el primer paso de la historia del pueblo de Dios. La Biblia caracteriza a grandes rasgos la opresión a la que estaban sometidos los hebreos en Egipto. Los dueños de Egipto, los faraones, tienen miedo a un proletario que, según ellos, crece en forma irresponsable. Pero Dios le había dicho a Jacob que Abraham le había hablado de que su nación iba a ser numerosa y que ellos iban a ser tan grandes como la estrella las estrellas del cielo y la arena del mar, y que serían esclavizadas en una nación, pero que él lo libertaría. Ahora iniciamos ese viaje de liberación, donde nosotros más adelante vamos a darnos cuenta de que va a pasar con que Moisés ya está en Madián y va a ser formado. Se va a encontrar con la zarza ardiente y va a ser formado por Dios para que vaya a liberar a su pueblo. Hermano, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros de una forma directa y personal, y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos regala una salvación. Su Espíritu Santo viene y nos capacita para ayudarnos en el cuidado de mantener esa salvación activa, para que podamos ser vasijas útiles en las manos de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo.